Gracias a Dios por su palabra. El hermano Manuel compartió una palabra en Hebreos 12:2. Me gustaría que la escucháramos y la leyéramos. ¿Están ahí ya? ¿Podemos leerla juntos? ¿Qué dice? Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y sabes por qué nos dice el Señor que pongamos los ojos en Él? Porque si los ponemos en el hombre o en nosotros, estamos perdidos. Aun cuando nos reunimos a estudiar de la palabra o en el culto o días como hoy, tenemos que poner los ojos en Él. Porque si los ponemos en nuestro día, en nuestra condición, en el pecado que cometimos a lo largo del día, si veníamos desesperados o enojados o tuvimos un altercado con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, y parece que no somos cristianos, y de pronto se nos olvida y no, mejor no voy, que fariseo soy, hablo de Dios y soy el peor, y uno mismo se quiere condenar. Entonces por eso tenemos que poner los ojos en el Señor Jesús y decir: Padre, aún siendo el peor pecador, tú me amaste. Aún siendo el peor pecador, tú me perdonas, Señor. Qué bendición, hermanos. Por eso las reuniones semanales en casa son de bendición. Porque si esperáramos únicamente hasta el domingo o el estudio, el discipulado de los miércoles, es cansado porque la carne cae en el pecado. Y pareciera como si quisiéramos ya mejor tirar la toalla a veces y decir ya no más. Y las condiciones de los otros hermanos que no participan con nosotros, o vemos los más de 100 hermanos que se reúnen en la iglesia y de pronto en las reuniones en casa pues es el 10%, y así pues nos desesperamos. Y decimos: ¿cómo pues tanta gente? Y luego, ¿por qué no se comprometen? ¿Y por qué no vienen? Puestos los ojos en Jesús. Para que aunque hayamos 3, 4 personas, que ahora vemos más, gloria a Dios, tengan los ojos puestos en Jesús y digas: qué bendición que yo pueda estar en la reunión del Señor el día de hoy. Gloria a Dios que Él puso los medios, el tiempo, y aún así parece que a muchos nos trajo así, ¿no? O del chongo así como trayendo, porque la verdad no iba a venir, pero vengo. Gloria a Dios. Y quisiera saludar, estamos ahí en Facebook, a Silvia y Alberto, que siempre ahí Silvia nos ve, y Alberto también. Ellos no tienen la bendición nuestra de poder tener reuniones tan constantes en casa. También los hermanos Raúl y mi hermana, esa pareja de hermanos que nos están acompañando seguido por ahí por el internet y nos ven, y los vamos a visitar pronto ahí en Cuernavaca, y todos los demás que se conectan, si es que lo ven ahorita en vivo o lo ven después, gloria a Dios por su vida. Quisiera compartirles acerca de un libro que estoy leyendo del pastor Sugel Michelén, que yo creo que es de los hombres más usados hoy en día por el Señor. Y estoy leyendo ese libro, y mientras voy a estar leyendo un poco de él, voy a meter un poquito de lo que Dios me da a mí, pero es de grande bendición. Y me gustaría que hoy tengan sus Biblias allá abiertas en el libro de Marcos, para empezar, de Marcos en el capítulo 1, y recordar algo buenísimo, hermanos, que el Señor nos trae. Buenísimo porque traemos el tema de que queremos ser buenos cristianos, queremos agradar al Señor todo el tiempo, queremos estar, los que estamos aquí normalmente somos los que estamos también en los estudios del miércoles y también en las reuniones extraoficiales. La mayoría que estamos aquí estamos sirviendo en Talita Kumi también, o tienen ahí relación con nosotros. Entonces, ¿qué más necesitamos para ser más agradables al Señor? El Señor hizo muchas cosas extraordinarias. ¿Sabes lo que es extraordinario? Más allá del ordinario. Extras. Como aquellos dones de los apóstoles. Eran extraordinarios. Más allá de lo normal. Y el Señor hizo muchas cosas durante su ministerio. ¿Quién sabe qué hizo? Si me ayudan, para ser más dinámicos hoy. Milagros. ¿Qué milagros? Sanó al ciego. Sanó al ciego. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerdan? Resucitó a la niña. Resucitó niño, jóvenes. A Lázaro. Caminó sobre las aguas. Del agua hizo vino. Alimentó personas. Mande. Se transfiguró. O sea, hizo cosas que nada más de recordar la piel se me enchina. Hizo cosas extraordinarias, sobrenaturales, fuera de lo normal.
cosas que no podemos, a veces ni siendo creyentes, creer. O sea, deberíamos de tener una fe que no esté basada en los milagros de Jesús, sino en Él mismo como tal. Pero las cosas que hizo marcaron la historia. Es por eso que vivimos en el año 2016 después de Cristo. Porque hizo cosas tan increíbles que gente aún que no creía, creyó. Que lo buscaban por los milagros. Y desde ahí, desde el ministerio de Jesús para la iglesia, claro que desde antes se veía el interés por las personas de buscar a Dios. Era para cumplir sus propias necesidades. Pero en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se vio mucho más allá el interés. La gente lo buscaba en su mayoría para recibir. Pero vimos que Jesús en su ministerio echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, clamó al mar que estaba tempestuoso y ¡quieto mar! Y el mar se detuvo. Y todo esto lo sabemos por el ministerio de los evangelios. En 2 ocasiones alimentó a un gran número de personas con pocos panes y pocos peces. Y eso es tremendo. Cuando nosotros recordamos qué es lo que hizo Jesús, nos ayuda para recobrar ánimo. Y cuando tú dices, bueno, eso lo hizo, lo sigue haciendo, nos hemos dado cuenta que hace cosas grandes. Aún en la salud de nosotros. Lo vimos en Pau, lo vemos en Daniel, mi papá y hermano. Lo vemos en el hermano Iván. Lo vemos en Lalo también, que platicamos. Lo vemos en tanta gente que parecía que todo se iba a acabar, hermana. Y de pronto no, todo bien. Pero aún también vemos la condición nuestra, que no es como del todo agradecida para con el Señor. Porque aunque hemos recibido en gran manera milagros y hemos visto tantas cosas, seguimos como un poco tibios en ocasiones. Pero el Señor con todo y eso nos ama. Él sabe que somos así, como mal agradecidos. Nos esforzamos, pero caemos. Entonces, ¿qué nos puede ayudar mucho a poder agradecer un poco más? ¿O cómo podríamos agradecer? La obediencia es lo que nos orilla. Como es un Señor, tenemos que obedecerle al Señor en todo lo que haga. Y de eso hoy yo quisiera hablar. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? De pronto podemos creer que la prioridad de Cristo fue sanar. Hola, ¿cómo están? Adelante. Que la prioridad de Jesús era sanar. Y podemos contar un sinnúmero de milagros y podemos creer que sí, la prioridad de Jesús era sanar. Pero la realidad es que no. Y lo vamos a ver ahora en el Evangelio de Marcos, porque cuando Marcos está hablando, resume el corazón del ministerio de Jesús y lo resume en Galilea. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador únicamente y ser un hacedor de prodigios, sino vino con el objetivo de predicar. A eso vino Jesús. Y obviamente aquí vamos a ver un texto que conoce la iglesia, pero también para recordar qué es lo que busca en su mayoría o la iglesia actual. Milagros. ¿Qué son las campañas que hace la iglesia? Milagros. ¿Qué es lo que hacen los pastores que visitan iglesias? Prodigios, profecías. Quieren ser y fuego y hacer y profetizo hoy, hago esto y los milagros y vengan, pasen al frente. Y una serie de cosas que no es lo primordial del cristiano. Lo primordial es la predicación de la palabra. Porque el evangelio es poder para salvar. Y hemos hablado mucho que ¿de qué te sirve estar sano e irte al infierno? Preferible enfermito, hermanos, pero en el reino de los cielos y no sano y en el infierno. Entonces, ¿qué fue lo primordial para Jesús? Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador o un hacedor de milagros, sino vino para predicar el evangelio. Y no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esta labor. Es decir, Jesús no permitió que nada le impidiera predicar el evangelio. Nada, absolutamente. Absolutamente nada. En el capítulo 1 de Marcos, vamos a leer Marcos 1, 32 y 34. Marcos 1, 32 al 34. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Con voz fuerte? Amén.
Sí, hermano. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos, los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Amén. Ellos sabían quién era Él. La gente lo buscaba y se amontonaba y se amotinaban para que Jesús lo sanara. Imagínate en ese entonces el agua muy contaminada, había mucha insalubridad, mucha gente enferma, mucha pobreza. Era el dominio de Roma sobre ahí, también el dominio de la religión, y había mucha necesidad. Pero obviamente Jesús permitía que lo buscaran para esto, pero Jesús ponía un hasta aquí, ponía un límite. Y podemos ver a lo largo de este evangelio que Jesús estaba buscando más que nada predicar el evangelio, y esta fue una de las lecciones difíciles que los apóstoles tuvieron que aprender desde que comenzaron a seguir a Jesús. En el capítulo 1 del evangelio de Marcos, el Señor se encuentra, lo que leíamos ahorita, en medio de una actividad como muy loca, con mucho movimiento. De pronto vemos ahí que el ministerio de Jesús comienza a ponerse más intenso. O sea, escuchan que están sanando enfermedades y toda la gente comienza a buscarlo como locos. Imagínate que estamos enfermos de cáncer, un hermano ciego, insuficiencia renal y diabetes y todo. Y aquí está a la vuelta. Imagínate, hermano. Y se ha presentado en la religión católica, por ejemplo, o aún en los cristianos, viene tal apóstol o tal profeta o tal padre que es sanador. Entonces toda la gente se amotina. Llenan el Estadio Jalisco, por ejemplo, para recibir milagros. Y la gente va ahí a recibir su milagro. Pero si escucháramos que viene tal predicador de sana doctrina a predicar, arrepentimiento. Pues hermanos, miren nuestra reunión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si pusiéramos unos cartelones ahí en la iglesia en San Sebastián Grandos que digan: el domingo ven por tu milagro? Pídele a Dios lo que quieras. Te aseguro que no seríamos 100, seríamos 1000. No cabríamos. Y es lo mismo que pasaba con Jesús en ese tiempo. Y es lo mismo que sigue pasando a lo largo de la historia. Entonces, en este tiempo, el ministerio de Jesús estaba como de una manera frenética y desordenada. De pronto la gente se amotinaba. Recuerden, hace poco platicábamos los amigos de aquel paralítico que subieron el techo. O sea, ¿por qué por el techo? Pues porque la casa estaba llena de gente, repleta, querían entrar. Y ahí van los amigos: no, ¿cómo que no te sana? Él te va a sanar y vamos. Y por la azotea, o sea, imagínate esa escena. De ahí subiendo a la gente, al enfermo por la azotea y bajándolo allá para ver a Jesús. Y no era el único enfermo, había un montón de gente enferma. Los demonios reconocían a Jesús. Toda la ciudad se agolpó a la puerta del lugar en donde estaban, y no se agolparon para escuchar la predicación, se agolpaban ahí para recibir su milagro. Igual que como lo vemos ahora, hermanos. Cash Luna y fulano tal, apóstol y profeta fulano y tal. Ya hasta los músicos carismáticos de hoy ya también son sanadores, porque ya hacen un concierto y también la gente: y hoy va a haber milagros, y la gente se amotina porque quiere recibir algo. Y ese algo que quieren recibir no es la palabra de Dios. Pero la prioridad de Jesús era la palabra de Dios. Y debemos entender esto. Cuando la gente estaba esperando ahí, de pronto los apóstoles estaban viendo con entusiasmo el éxito que tenía Jesús. Los apóstoles no pensaban como Cristo. Los apóstoles pensaban: imagina que nosotros aquí y Pastor Charlie, de pronto empieza a entrar gente y empiezan la gente a recibir, el cojo a caminar, el ciego a ver y todo. Ustedes y yo veríamos éxito en nuestro ministerio desde los ojos del mundo. Imagínate, no, es que toda la persona por la que ora el hermano Emanuel es sanada. Entonces empezamos a decir: no, pues la iglesia empieza a llenarse. Enfermo que viene, enfermo que el hermano ora y sana. Entonces la gente comenzaba a golparse, y los apóstoles no pensaban como Cristo. Ellos estaban felices de ver el éxito que tenía Jesús, y más saber que estaban con él tan exitoso. Era exitoso Jesús, y ¿quién no quería estar con una persona exitosa? Aparte era el Señor y Salvador.
Pero aparte era un hombre que hacía milagros con todo aquel que tocaba, todo aquel que venía a él y le pedía. Los apóstoles estaban, imagínate así como un artista muy famoso y su familia y sus guaruras, ¿no? Es famosísimo, no lo toquen y todos así, cuidado. Por eso no dejaban que ni los niños se acercaran, ¿no? O el ciego quería hacer, o la mujer con flujo de sangre quería, no, tú no. Porque era como, ellos lo veían como artista, como exitoso. No entendían aún la mente de Jesús. Pero al día siguiente, amada familia, pasó algo muy diferente. Siendo aún muy oscuro, el Señor se levantó y fue a un lugar desierto para tener comunión con su Padre, según Marcos 1:35. Miren, vamos a leerlo. Levantándose muy de mañana, ¿verdad? Hablamos de los milagros. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando dice un lugar desierto no habla del desierto, sino un lugar en donde no había nadie. Y allí oraba. Tenía comunión con el Padre en oración. En algún momento durante la noche del día anterior, Jesús se retiró a descansar y muchos no pudieron ser sanados. Entonces, ¿qué pasa cuando el consultorio, amado médico, se cierra y está el niño enfermo? Al día siguiente en la mañana están otra vez y el doctor ya llegó el doctor, mi hijo está enfermo. Lo mismo pasó con Jesús. Al día siguiente en la mañana, la gente volvió a agolparse afuera de la casa en donde estaban descansando a tocar. Mi milagro, mi enfermo se va a morir y mire, y el ciego. Ok. Y el problema era que, ¿qué crees? Jesús no estaba. Jesús había ido. Entonces los apóstoles pues no saben dónde está el Señor. ¿Cómo sabemos que estaba solo? Pues porque se fue él solo a orar, un lugar desértico, con nadie alrededor. Entonces la gente comienza a tocar al día siguiente. Y era una avalancha de personas. Se empezó ahí a atiborrar ese lugar. Y golpeaban la casa y de nuevo todos querían casi derribar, ¿no? Yo pienso que no fue la única escena cuando los amigos querían subir por la azotea al enfermo, sino por la ventana y ahora entro, ¿no? Como si hubieran pagado. Ahora me sana, es sanador, ¿no? Y el murmullo y todo eso, ¿no? Se puso tremendo. Y los apóstoles entraron en un estado de pánico de seguro. ¿Cómo sabes esto? Imagina esto. Imagina otra vez que aquí el doctor está sanando a todas las personas que llegan. Cerramos ya cansados en la noche. En la mañana se junta la fila otra vez de un montón de gente. Imagínate que tu hijo enfermo, tu hija, tu nieto, tu mamá, tu papá. Ahí está el sanador, ¿no? Y de pronto el doctor ya no está. Imagínate la bronca tan horrenda en la que nos meteríamos todos nosotros. Imagínate la gente brincándose a la azotea. ¡Y mi hijo se va a morir! ¡Ahora me lo sanas! Así estaban ellos. Los apóstoles estaban completamente desesperados. Y te aseguro que no estaban pensando muy bien de Jesús. ¿Por qué? Porque su depravación humana, como hombres, te aseguro que murmuraban y decían: ¿y ahora dónde se fue Jesús? ¿Cómo se le ocurre al maestro irse ahorita que está toda la cola de personas? Debió haber estado aquí para sanar. Él es el que tiene que sanar. ¿Por qué se va? ¿No? De hecho, conocemos a personas, o a veces nosotros mismos podemos hacer los mismos comentarios de algún hermano. ¿Cómo es posible que yo no llegue si va a tocar hoy la alabanza? Y yo no, ve la hora que es y yo no ha conectado las cosas. No es posible, Jonathan tiene que alabar. Lo mismo con Jesús. Lo mismo pensaban los apóstoles y entraron en un estado de pánico. De haber estado ahí Jesús con toda seguridad, pues ellos hubieran seguido igual de contentos. Pero como no estaba, entraron en pánico. Y te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado ese día ahí, también hubiéramos entrado en pánico. Probablemente brincamos la barda por allá, le preguntaríamos si hay una barda atrás para brincar y volar e irnos y que no nos vayan a matar. Porque estás de acuerdo que un padre o una madre es capaz de todo por la salud de sus hijos. Y no estaba el sanador. Entonces, imagina esa multitud de personas necesitadas invadiendo la casa, la entrada, pero Jesús no estaba. Y le buscó Simón, dice el 36 y 37, vamos a leer. Dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. O sea, esa palabra no está así bonita. Maestro,
¿Qué pasó contigo, maestro? ¿En dónde estabas? ¿Te sientes bien? No, lo buscó desesperadamente. Oye, maestro, ¿qué pasa? Todos te están buscando. Todos te están buscando, imagínate, ¿no? El tono con el que lo dijeron. ¿Sabes qué contestó Jesús? Lee el 38 y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también. ¡Qué increíble! O sea, Pedro y todos te están buscando, hay un montón de gente ahí, nos tuvimos que brincar la barda de atrás, nos querían matar desesperados. Jesús, ¿en dónde te metiste? No les responde lo que ellos quieren, les dicen, vámonos a otros lugares, es necesario que predique ahí también. Eso es lo que Jesús contestó. Oye, había niños enfermos, había gente enferma, gente que iba a morir. ¿Que el Señor se volvió malo acaso? No. Él nos da a entender que es más importante la predicación de la palabra que sanar a las personas. Y también nos da a entender la Escritura que la gente lo busca más en multitudes por recibir un milagro o algo a cambio que por escuchar su palabra. Pero Jesús aquí detona completamente la importancia de ello. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, todos te están buscando, no inventes, ¿a dónde fuiste? Te aseguro que fue en ese tono, estaban muy desesperados. Entonces, no sé si tú puedas imaginar, yo me imagino el tono con reproche. La casa está llena de personas, llena de problemas. Están casi tirando la puerta y tú decides apartarte por un tiempo a orar. Oye, te hubieras esperado orar mañana, no inventes. Jesús. Yo así lo imagino, así lo veo. Tú decides apartarte para tener un devocional. Oye, hay gente que va a morir. La respuesta de Jesús es tajante y clara como Señor y les dijo, vámonos a otros lugares vecinos. Ahí tengo que predicar. O sea, en resumen dijo, porque para esto he venido. Para eso vine. A eso vine, no a sanar únicamente, sino vine a salvar. Y Marcos 1:38 dice, les dijo, vamos a otros lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Para esto he venido, a predicar. Y esto me da tanta paz, porque si sabemos que nuestro Jesús es hermosamente bueno, y Él prefiere predicar que sanar, eso me dice que yo también tengo que predicar. Eso me dice que tú también tienes que predicar, más que preocuparte por cualquier otra cosa. Predicar el Evangelio. ¡Qué bendición! Él les dijo, vamos a otros lugares vecinos para que ello pueda predicar. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio de la predicación. Pero sé honesto, ¿no? Lo entendemos y nos gozamos de la predicación, pero sé honesto. Imagínate que a ti te dan a escoger. A ver, mi hermano, tienes el poder para mañana sanar a 100 personas. O tienes el poder para ir a predicar a otro lugar. ¿Qué haces? Sanas a las personas, ¿no? Pero Jesús, muy diferente, viendo una visión de salvación, dijo, no, yo voy a predicar. Porque ¿de qué sirve que yo sane a un enfermo y se vaya al infierno? A que le salve por la eternidad, por la predicación de la palabra. Entonces, el poder de la predicación de la palabra es muchísimo más importante que un enfermo sano. Esa era su prioridad. Esa era su prioridad. Y sigue siendo. ¿Cómo arruinar ese momento para los apóstoles más que esto? O sea, imagínate, apenas te estabas haciendo famoso, Jesús. Apenas que toda la gente estaba buscándote y te iban a coronar ya. Hubieras sanado otro día más, 2 días más. Y hubieras sido el rey desde hoy. Y tú vienes a decirnos que nos vayamos a otro lugar. No es posible. ¿Cómo prefieres irte a predicar que sanar a la gente? Les echó a perder completamente su día. Pero ellos fueron también madurando. El Señor sabía que todos los que eran sanados irían de todos modos al infierno si no lo seguían. A menos que la palabra predicada y la gracia salvadora de Dios interrumpieran su depravación. El Señor sabía que podía sanar y se iban. Como Marta, la mujer que el Señor, frente a nuestros ojos, le devolvió la vista. Tiene hasta nombre bíblico la señora, pero es verdad. Mi esposa y yo lo vimos. Erika
estaba con nosotros también cuando vio que leyó después de un tiempo que estaba ciega en la congregación. Pero ¿sabes cuándo volvió a Cristo? Jamás. ¿Sabes cuánta gente aquí sanada recibió su milagro y se fue y le dio la espalda a Jesús? ¿Sabes cuánta gente sanada físicamente fue la que le escupió y le aventó pedradas a Jesús mientras caminaba hacia la cruz? Un montón de gente. Entonces lo que quería Jesús era predicar más que sanar. Es lo que más quería Él. Y el Señor no lo da a entender aquí claramente. No me importa. Sé que hay multitudes, pero ¿de qué me sirve que sean sanos si no van a ser salvos? Siendo un hombre compasivo, siendo un hombre amoroso, siendo un hombre misericordioso, prefirió la predicación de la palabra. Jesús nunca permitió que las necesidades temporales del ser humano ocultaran de su vista las necesidades espirituales y eternas. Jamás. Él no vino al mundo para sanar enfermos, a los cojos y a los ciegos, o para apaciguar tormentas en el mar. O sea, en el principio decíamos que caminó sobre el agua y su primer milagro hizo el agua vino y tantas cosas pues que hizo, pero Él no vino a eso. Él no vino a eso. Y eso es lo que el cristiano carismático de hoy en día quiere hacer. Las iglesias están atiborradas de personas, como se atiborró esta casa de los apóstoles cuando Jesús no estaba ahí. Y de la misma manera, así como la gente se amontonaba en esas iglesias, se amontona la gente, pero Jesús no está. Jesús está en otro lugar, hablando, predicando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que debes de buscar tú y debo de buscar yo? La prioridad de Jesús, que era predicar el evangelio. Yo también lo tengo que hacer. Cada minuto, cada momento que yo tengo para predicar del Señor, para estar con alguien, tengo que predicar del Señor. Mucho más importante que cualquier otra cosa, hablar del Señor, hablar del evangelio. Porque de esa manera estoy seguro que Jesús está agradado. Yo estoy viendo que la prioridad de Jesús es la predicación del evangelio. La prioridad mía también es la predicación del evangelio. Y de ahí me voy a dar cuenta, hermanos, si en verdad yo soy un verdadero cristiano o no. ¿Para qué sigo a Jesús? ¿Para que siga supliendo mis necesidades? ¿Para que me siga dando lo que tanto necesito? ¿Para que me siga abrazando cuando estoy triste o en mi enfermedad, ayudándome y todo eso? ¿O para que me siga hablando su palabra? Eso es lo que yo debo de entender. Lo más importante para el Señor es la predicación de su palabra. Y los apóstoles, como nosotros, lo debemos de entender. Los apóstoles lo entendieron. Por eso en Hechos, cuando los apóstoles están atendiendo a la multitud de las personas que van para comer y para, ser limpiadas o sanadas, los apóstoles se sientan y dicen: a ver, hermanos, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Es necesario que busquemos hombres llenos del Espíritu Santo que se dediquen a servir. ¿Y nosotros qué? Nos dediquemos a la predicación de la palabra. Ay, qué malos los apóstoles. Qué rápido se les subió la fama. Ellos ya no querían servir, ya no querían limpiar leprosos, ya no querían estar con las viudas atendiéndoles. Ellos querían seguir predicando la palabra. Qué a gusto. No, hermanos. Tú puedes sanar enfermos y no te van a llevar a muerte, a la horca o decapitar. Pero tú puedes predicar la palabra y eso se puede ocasionar. O sea, los apóstoles dejaron lo cómodo y la fama de sanar, por así decirlo, como primordial para predicar la palabra. Y escogieron hombres que fueran capacitados en el servicio para dedicarse a predicar la palabra. O sea, ellos entendieron que la prioridad de Jesús debe ser la prioridad nuestra. Predicar la palabra. ¿Por qué predicar la palabra? Hermanos, podemos ir a un hospital a visitar. Ahorita orábamos por los enfermos. Les visitamos, les damos aliento, cantamos ahí a lo mejor unos cantos con los hermanos, lloramos con ellos. Pero si yo no le predico el evangelio, él va a ir al infierno. Y si le predico el evangelio de la gracia de Dios, el Señor en su misericordia, y si es su plan, les sana por la eternidad. Le da la salvación. Entonces, ¿qué es lo primordial para el creyente? ¿Qué es lo primordial para ti que estudias en una escuela cristocéntrica? Que te congregas 3 o 4 veces a la semana. Que oras todo el tiempo Mateo 6:9 y un salmo semanal en familia. Que nos congregamos los domingos 3, 4, 5 o más horas a veces. ¿Qué es lo primordial? Predicar la palabra. Pero espérame, es que yo no sé tanto.
Predica el Evangelio. El Evangelio trata de Jesús. Porque si tú vas a un hospital a visitar al enfermo y no le predicas el Evangelio, no sirve de nada. Porque si tú le tocas la puerta a tu vecina para visitarle y llevarle un pastelillo y no le hablas del Evangelio, no sirve de nada. Todo es temporal, todo va a perecer junto con las cosas de este mundo, pero la predicación de la palabra es la eternidad. Las reuniones de este tipo, está bien visitar la casa de los hermanos, pero si no predicamos la palabra, de nada sirve. La predicación de la palabra fue el propósito de Jesús. El propósito de Jesús. Porque aún el Evangelio también es su caminar hacia la cruz, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. A Cristo crucificado. Dios visitando la tierra, muriendo por los pecadores en esa cruz horrendamente. Y su resurrección. Eso es lo que tenemos que hablar. Amén. Entonces la prioridad de Jesús es predicar la palabra. Vamos a leer algunos textos para poder fortalecer esto, porque si no de nada serviría. La prioridad de Jesús, Marcos 1, 21 y 22. Ahí estamos. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso se estaba dedicando el Señor y se dedicó. Vamos al capítulo 2, versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué dice? Y les predicaba la palabra. Mira que dice el versículo 13. En Marcos nada más, ¿verdad? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué? Y les enseñaba. Vamos al capítulo 4 y leemos el 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en su barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Y qué? Y les enseñaba por parábolas. ¿Tú crees que entre esa multitud de gente no había enfermos? Sí, claro, pero él enseñaba, él quería enseñar, él quería enseñar, él quería enseñar. Y en su misericordia pues también hacía milagros, como yo creo fielmente que lo sigue haciendo hoy. Ve el capítulo 6, versículo 2. El puro evangelio de Marcos, que es un evangelio muy resumido, que va al grano. Capítulo 6, versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó ¿a qué? A enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría les da? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Si estás tibio en Cristo, es porque no predicas la palabra. Porque uno mismo cuando predica es sanado espiritualmente. Te gozas de ver la respuesta de la gente. Cómo se asombran de saber que hay un Dios que se despoja de su trono y viene a la tierra a morir por pecadores. Que da la oportunidad de ser salvos. Que quita el miedo a la muerte. Que cambia la vida de las personas, no materialmente, sino emocionalmente, espiritualmente. Un gozo aún en medio de las peores tormentas y tempestades. Si estamos tibios, iglesia, es porque no enseñamos. Porque la prioridad de Jesús no es nuestra prioridad. Y yo estoy seguro que si lo convertimos en nuestra prioridad, nuestra fe va a crecer, nuestro gozo se va a aumentar, nuestra paz va a ser una paz que sobrepase todo entendimiento. Y cada vez más vamos a querer predicar y predicar y predicar y predicar y predicar. Ahora puedes decirme, pero es que yo no tengo ese don de predicar. Soy muy pasivo, no sé hablar. Qué bueno que te sientes débil para, como siempre te digo, como dice el Evangelio, que el Señor se perfeccione y su poder en tu debilidad. Y que puedas decir, pero yo no hablaba nada y ahora hablo. El Señor perfecciona su poder en tu debilidad. Amén. Les invito a orar.